Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Ace y en el vídeo de hoy vamos a analizar lo que está por venir a la versión global. Queda muy poquito para que se vaya Freya de nuestras invocaciones limitadas y vamos a tener dentro de muy poquito una actualización donde va a llegar, aquí la vamos a buscar, a Hilda de Polaris. Aquí está. Personaje que vamos a tener en la versión global, ya os digo, dentro de muy poquito tiempo vamos a analizar qué tal es el personaje, sus habilidades, los bonus que tiene, la tarjetita, con quién haría sinergia, porque, ojo, el siguiente tras Hilda será un personaje que yo creo que será inesquipeable, como será Siegfried. Yo sí que lo tengo en la versión SEA, además lo pude sacar con 3 estrellas y bueno, lo tengo a nivel de promoción más 13. Vamos a probarlo en la versión SEA y ya os digo que lo que estoy viendo de este personaje me está gustando bastante, con lo cual ojito a estos dos nuevos banners. Es un tanque, Siegfried, y Hilda vamos a analizarla ahora mismo, que es la que nos va a llegar, pero atentos a este combo que vamos a tener con ambos personajes. Ahí veis que Hilda de Polaris tiene un rol un poco diferente a lo que será Siegfried. Es un soporte de buffer con daño mental. Tiene control y capacidad de romper resistencias enemigas mientras va potenciando a nuestro equipo. Ojo que va a estar en la línea media, muy interesante porque nos faltan personajes de línea media que sean potentes, y se va a ir a la facción de Asgard, eso ya lo sabemos, a hacer pairing con Seiya, Odín, con Freya, con si ha sacado a otros personajes que tenemos como Alberich. Bueno, eso veremos también con qué personaje nos llega en el banner nuestra querida Hilda de Polaris. En cuanto a los bonus, que seguro que te estás preguntando con quién tiene bonus, bueno, veis que con Siegfried va a ser uno de ellos activando un combo skill. Ojo, 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 que vamos a ver ese combo skill qué tan bueno es. Tenemos luego con Sagiseya, tenemos con el Pope, vamos a ver que tiene también con Freya, tiene con Poseidón Sorrento, tiene con otros personajes también de la serie de Asgard, para subirle vida, ataque. Está un 1% con su hermana. Luego tendríamos también algunas habilidades un poco mejoradas con el Pope, con Alberich, y luego, sobre todo, la que vamos a ver con Siegfried. Bueno, esto sería un poco el tema de los bonus y nos iríamos ya propiamente a desarrollar sus habilidades. Que sea de mid-row, de la fila media, le va a dar una ventaja, porque va a estar bastante protegida y yo creo que va a acceder rápido a este set de habilidades de control y de soporte. Me da esa sensación, ¿eh? La fila de atrás al final se puede romper con algunos personajes, la línea frontal es la que recibe más daño, pero esta línea media está bastante protegida. Bueno, Hilda de Polaris, el personaje orientado a debuff, masivo en área, control selectivo, vínculo de daño y buff global, así como resumen. Su estilo va a consistir en ir acumulando reducciones y efectos negativos sobre los enemigos para que el resto de nuestro equipo los remate. Básicamente en sus habilidades vamos a ver que tiene como dos pilares básicos. Reducción de daño de todos los enemigos, hace que los enemigos malditos, vamos a ver que tiene como una especie de maldición, reciban un daño aumentado, y rompe la reducción de daño que tengan los rivales. Aparte, vamos a tener cierto control táctico. Puede hacer ese knockdown que vemos en otros caballeros, y tenemos otro efecto que vamos a ver si lo pillo por aquí. El Rebel, este Rebel, que es bastante potente, que impide a los objetivos lanzar skills ultimates, ¿vale? Ojo que el Rebel hace que se inutilicen las ultimates skills de los oponentes, así que es un control brutal. Vamos a ver que también tiene esa parte de soporte ofensivo, va a aumentar el daño físico y mental de los aliados, y si el aliado es de Asgard, todavía la mejora va a ser más buenarda. Vamos ya con las habilidades un poco detalladas después de este resumen. En este Magic Ring Bullet dice que hace un daño mental al enemigo más cercano en un porcentaje del 70% de su ataque,
con un 25% de probabilidad de hacer una inmovilización durante 3 segundos. En este estado de Bind dice que los caballeros rivales son incapaces de hacer un movimiento, de tomar activamente un movimiento. Una inmovilización es un control suave, pero ojo que es constante, no sube de nivel. Esto lo vamos a tener siempre. Nos vamos al anillo de los nivelungos. Ojo que esta es bastante importante en el set de habilidades de Hilda de Polaris. Vemos que es un daño en área, que tiene una parte de debuff. Dice que va a hacer un 100% del daño mental a todos los enemigos y les va a maldecir conectando a 3 enemigos aleatorios. Hace una maldición con un vínculo de daño de 3 enemigos aleatorios. Un 10% del daño hecho a uno de ellos lo van a recibir los otros 2 y esto va a durar 10 segundos. Esto sería el anillo de los nivelungos si solo llevamos a Hilda de Polaris. No vamos a poder lanzar este combo skill al principio porque no tenemos a Siegfried, así que si sacas al personaje vas a tener este anillo de los nivelungos. A nivel 2 dice que el daño que van a recibir los enemigos malditos se va hasta el 15% y va a reducir durante este periodo toda la aminoración de daño físico y mental que tengan en un 10%. O sea, van a tragar más daño y le va a bajar un poco esa atenuación de daño que tengan los rivales. A nivel 3, los enemigos malditos van a tragar un 20% de daño y el vínculo afectará a todos. El vínculo afectará a todos los rivales, con lo cual, pues bueno, esta habilidad al 3 se convierte en prácticamente una bomba de relojería, una explosión de daño, como ese en el Awakening Codes, ¿no? Creo que era el Saga también morado que hacía un campo en el que iba repartiendo el daño a los que estaban dentro del campo y se podían hacer combos de daño brutales, pues algo así haría esta Hilda de Polaris con su habilidad del anillo de los nivelungos. Luego vamos a tener la otra parte con Siegfried, que es el Twin Dragon Evil Light Blast. Es una versión evolucionada, ya te digo, del Ultimate con Siegfried, ese combo skill. Nos dice que va a hacer un 125% de daño mental a todos los enemigos y simultáneamente va a lanzar esa maldición, uniendo a 3 enemigos juntos. El 10% del daño va a ser compartido por otro durante 10 segundos, parecido al anillo de los nivelungos. Durante la maldición, los enemigos afectados por aire frígido, creo que lo van a traducir así, dice que cuando tienen el aire frígido, su velocidad de ataque y la habilidad de lanzar habilidades disminuye. Ojo, que les va a ralentizar hasta en un 25%. Brutal, brutal este combo skill. A nivel 2 el daño que tragan son un 20% y la reducción, lo mismo, de su daño mental se ve atenuada en un 15%. Y a nivel 3 el daño tragado de los linkeados es un 30% y va a linkear a todos. Así que es un poquito como el anillo de los nivelungos, además les va a meter ese aire frígido que les va a ralentizar en todas sus acciones. Potentísimo el combo skill que va a lanzar Siegfried con Hilda, o Hilda con Siegfried. Vamos a ver si conviene más llevar a Siegfried en la alineación titular y a Hilda en la banca. Vamos a verlo, porque los recursos son limitados y quizá vaya por ahí el asunto. En cuanto a la ilusión de poder, que es su primera habilidad cíclica, dice que el anillo de los nivelungos va a demostrar su infinidad de poder, su poder infinito o algo así, infligiendo al enemigo con el mayor ataque ese estado de Rebel durante 4 segundos. Lo obliga a no usar habilidades, ese Rebel, ¿vale? Ese Rebel que hemos visto que le obliga a no usar habilidades y... Ay, me deja bajar, perdón. Y en ese estado de rebeldía se vuelve contra su propio equipo. Así que esta ilusión de poder también es brutal. Vamos a volver a repetirla.
el anillo de los nivelungos demuestra su infinito poder, infligiendo al enemigo con el mayor ataque el estado de rebeldía durante 4 segundos. En el estado de rebeldía no puede lanzar ultimates y el estado de rebeldía hace que el objetivo de esta maldición cambie de facción, haciendo que ataque a sus aliados de facción. Interesantísimo, ¿eh? Esta ilusión de poder nos va a quitar al personaje rival más molesto, no va a poder lanzar ultimates y además se va a rebelar contra sus propios compañeros de facción. A nivel 2 se va a extender durante 6 segundos esta rebeldía y a nivel 3 los enemigos con rebeldía aumentan en un 100% la velocidad de ataque para que ataquen más veces a sus compañeros, ¿vale? Es como todo al revés. Esta Hilda de Polaris, que mala es, que está haciendo que se vuelvan los santos contra sus propios aliados y encima les metan muchísimo más daño. Así que bastante buena. Potentísimo a nivel 5 esta habilidad, potentísima a nivel 5. Luego nos vamos al Spear of Evil, esta otra habilidad que sería su segunda cíclica. Vamos a tener hasta otra tercera cíclica. Dice que Hilda va a lanzar con toda su fuerza, bla bla bla, haciendo un knocking back al enemigo más cercano, haciéndole un 80% de daño. Es decir, va a empujar a el que tenga delante de ella, haciéndole un porcentaje de daño. Esto va a levelearse con 3 estrellas hasta un 100% de daño y va a repelerlo y además hacerle el knockdown, aquí sí, al enemigo durante 1.5 segundos, parecido a lo que haría Tauro, por ejemplo. Y a nivel 3, que es con 6 estrellas, el daño sería hasta el 120. Yo creo que no compensaría tanto aquí 6 estrellas por esta, el del Spear of Evil. Un control directo sobre un objetivo retrasa al objetivo, además le va a aturdir en combate porque le va a derribar. Ideal contra tanques, quizá, o contra asesinos que se aproximen rápido hacia Hilda de Polaris. Nos iríamos luego al Power of the Ring. Dice que esta habilidad, que también es cíclica, va a dar un buff a 3 aliados aleatorios que van a ganar ese poder del anillo, incrementando su ataque físico y mental en un 5% durante 10 segundos. A 4 estrellas esto se va a incrementar al 10% y este buff va a ser para todos los aliados, importantísimo llevarlo a 4 estrellas. Y a nivel 6, que sería la otra mejora que habíamos visto respecto a esta, el Spear of Evil, también mejoraría este Power of the Ring. Dice que el incremento del ataque se iría hasta el 15% y si el objetivo de este buff es de Asgard, entonces va a tener un 10% adicional. Me parece buena, pero quizá por el costo que tenga, Hilda de Polaris con menos estrellas estaría bien. No hace falta llevarla a 6 estrellas por lo que nos estaría aplicando aquí. Estamos hablando de que, claro, las ballenas le van a meter 7 estrellas por el tema del Ultimate, pero bueno, que quizá con 5 estrellas ya estaría cumpliendo muy bien, porque vamos a tener, por ejemplo, esta mejora. Nos iríamos a la última, que es la pasiva, la maldición del anillo. Dice que reduce en un 5% la reducción de daño, la atenuación de daño que tengan todos los enemigos, tanto del daño físico como mental. Y con 5 estrellas, esa atenuación del daño que hagan los rivales se va a ir hasta el 7.5. Con 7 estrellas, la reducción sería hasta el 10%, y al principio de la batalla, la reducción todavía se iría hasta el 15% durante 12 segundos. Bueno, pues interesante, pero muy caro. Me parece que con 5 estrellas el personaje ya estaría más que suficientemente armado. Vamos a tener muchas de estas mejoras. Vamos a tener el nivel 2 del anillo de los nivelungos. Vamos a tener también el nivel 2 de la combo skill. Vamos a tener con 5 estrellas las 3 de Illusion of Power, que me parece súper potente, la cíclica más potente me parece. Vamos a tener el nivel 2 del Spear of Evil. Vamos a tener el nivel 2 también del Power of the Ring. Así que una Hilda bastante potente, bastante competitiva, se iría hasta las 5 estrellas. Y si
no llevas a las 5 estrellas, yo te diría que simplemente saques el personaje para que puedas hacer el combo skill con Siegfried, que sí que va a ser un caballero fundamental en el meta. O la sacas sin más, o te vas a 5 estrellas. Creo que no te va a funcionar una gilda más intermedia. Este sería el personaje. Recordad lo que hemos dicho, que tiene un estilo de juego de control estratégico, mantiene neutralizado al rival con el mayor ataque mediante ese estado de Rebel, tiene una mitigación constante del daño recibido por nuestro equipo, tiene una presión de daño en área, ese vínculo de daño del anillo penaliza mucho a los equipos que vayan juntos, ¿no? Y que tengan sinergia de facción. Excelente en equipo de Asgard por el aumento de los buffos y las sinergias, pero funcionaría también un poquito en equipos mixtos. Como puntos fuertes, así a priori, de esta gilda de Polaris, pues es una debuffer global brutal, reduce el daño rival, rompe resistencias y aumenta el daño que reciben. Control absoluto sobre el carry enemigo. El Rebel es devastador en PvP. Si lo llevas a 5 estrellas, además le aumenta el ataque, la velocidad de ataque en un 100%. O sea que es que vamos, ya veo a Lloros destrozando o a Sagas destrozando a sus propios compañeros. Tiene un AOE, un control, un buff, una pasiva defensiva y un vínculo de daño muy completo. Es un kit bastante extraordinaria. Ojo a cómo escala con las estrellas. Ya os digo que me parece que con 5 tenemos un pack completísimo. La sexta estrella no me parece tan buena. Por eso digo que escala genial hasta las 5 estrellas y luego ya me parece que no sería tan necesario. Y no depende tampoco de compañeros rivales, o sea, encaja perfectamente en cualquier estrategia. Ahora bien, tiene ciertas debilidades, lo de siempre. Tienes que sacarla a 5 estrellas, con lo cual prepara tus invocaciones o simplemente sácala y ya está. No tienes por qué llevarla. No es que tenga un daño muy alto, el daño propio que hace es bastante moderado, por no decirte malardo. No es un DPS, necesita aliados que sean DPS para aprovechar sus debuffs. Es vulnerable a interrupciones, a congeletas, al knockdown. Le vamos a tener que meter cartas que la potencien en ese sentido. Si la frenan en el tema de su ultimate con otra gilda, se convierte en un pisapapeles, porque no vamos a tener este ultimate que es tan interesante. Ojo también si nos la... No va, yo creo que no va a ser nunca la que tenga el ataque más alto, pero podría ser, ¿no? En un equipo más de support y de tanques que pudiera tener el propio Rebel, no creo. Y si se le saca partido con Asgard, mejor. O con posiciones de daño brutal en área o daño individual para compartir el daño. No encajaría tampoco en otro tipo de equipos de control por el bajo daño que suelen tener equipos de control. Así que si estás pensando que aunque ella sea controladora la vas a meter con el Pope, con Camus, con Yoga, yo creo que en un equipo solo de control no sería tan efectivo por el tema del linkeamiento. Mejores sinergias, creo yo, bueno, de lo que tenemos ahora, de lo que tenemos ahora yo creo que iría bien con Ayoros, con Odin Sella, y los que tengáis personajes más premium como Saga, pues también. Yo no tengo a Saga, así que no puedo comentarlo. De Asgard luego va a ir muy bien con Siegfried, obviamente, y luego esa versión de control yo creo que es más independiente a otro equipo de control. En cuanto a veredicto final del personaje de Hilda de Polaris, ya os digo, os voy a poner los dientes largos poniéndose aquí a Siegfried, porque creo que como que van así un poquito en pack. Hilda de Polaris es uno de los mejores soportes de buffers que vamos a tener de momento. Controla, debilita, potencia, enlaza enemigos y reduce su velocidad o la acelera si se vuelven contra su propio equipo. Ideal para PvP, creo yo, y excelente en equipos que buscan derribar a esos rivales mediante el burst. Es un personaje muy táctico, muy útil. Y ya os digo que el nivel de las estrellas yo diría que 5. 5 me parece que vas a tener todo el set completo y vas a notar lo que hace. Se va a convertir en un monstruo de control con esas 5 estrellas y un monstruo en reducción de resistencias. En cuanto a reliquias y tarjetas, cuando lo tengamos en la global,
ya te haré el análisis del personaje, pero muy potente el combo skill que va a hacer con este personaje, con Siegfried. Si quieres el combo skill, obviamente vas a tener que poner a Hilda de Polaris en la alineación y Siegfried fuera, o vas a tener que llevar a los dos. No te serviría Hilda fuera, que no sé si he dicho yo lo contrario, que ya no me acuerdo si he dicho yo lo contrario, pero no serviría, Para el combo skill tendrías que llevar a los dos personajes, si quieres cambiar ese combo skill. No te serviría Hilda fuera, sí te serviría Siegfried fuera, pero yo creo que Siegfried va a ser un personaje que vas a querer poner sí o sí como personaje de una alineación al menos de Asgard. Vamos a ir para cerrar el vídeo a comentar su tarjetita, porque también vas a ir su tarjetita para ver si merece la pena o no que vayas por ella en alguno de estos eventos que seguro que nos trae Global. Vamos a ir a observarla. Vamos a por la tarjetita. Aquí estaría la tarjeta Evil Power, que va como anillo al dedo para Hilda de Polaris. Dice que la duración de ese efecto de rebeldía se va a incrementar en un porcentaje dependiendo del nivel de las estrellas. Durante este periodo, los enemigos afectados por este efecto de rebeldía van a hacer y recibir un daño físico y mental incrementado en un 8%. Así que esta tarjeta obviamente encaja solo con Hilda de Polaris, porque de momento no tenemos ningún personaje más que aplique este efecto. Veis que cuando va escalando, lo que va a hacer es aumentar el daño que hace y recibe ese objetivo en rebeldía, y a partir de la cuarta estrella se aumenta la duración, llegando hasta las 7 estrellas a un 20% del daño hecho y recibido aumentado, y en 2 segundos la duración de ese estado de rebeldía. Una carta hecha a la medida de Hilda de Polaris. Si no vas a sacar al personaje, ignora esta carta. Quizás si lo vas a sacar solo con las 2 estrellas, ignora esta carta. Y si lo vas a sacar al personaje con 5 estrellas, que es una recomendación que yo te hago por lo que he leído de las habilidades, por lo que he podido analizar, vete a por la carta. Antes de cerrar el vídeo, otra cosita que quería enseñaros es cuándo va a volver Seiya Odin, que es otra cosa que me estáis preguntando en los comentarios de los vídeos. Tenemos la opción de que vuelva Seiya Odin dentro de un tiempito, y va a ser con el, al menos en SEA, con el banner después de Siegfried. Ay, espérate que se me crasheó. F, vamos a volver. Perdón, ya he vuelto. Nos vamos a ir al tema de las invocaciones. En SEA está Mime. Y con las invocaciones de Mime, que vamos a hacer ahora, vamos a tirar un poco por Mime, ha venido de vuelta Seiya Odin como banner de selección. Aquí tenéis los 3 personajes que han salido. Tenemos a Alberich, que ya lo tuvimos nosotros antes. Tenemos a Alioth Fenrir, que quizás salga con la nueva actualización mañana o pasado mañana. Y ha vuelto Odin Seiya. Aquí en SEA ha pasado el de Hilda, el de Siegfried, y tendríamos este ahora de Mime, y ya ha salido Odin Seiya. En la anterior salió Evil Saga, ¿vale? Como banner de selección, para que sepáis un poco por si en Global sucede lo mismo. Vamos a hacer estas invocaciones por Mime, que ya lo analizaremos cuando salga. Creo que no me puedo comprar ninguna invocación más. 32. F. Vamos a ver si nos sale. Vamos a ver si nos sale con estas 3 multis y 2 singles. Este Mime, que yo cuando me enfrento con él, porque estos caballos ya están en las torres de espectros y tal, madre mía, complicadísimo derrotarlo. Nos sale un dragón negro y un cisne negro. Y ahora sí, vamos con las 3 multis a ver si tenemos suerte y nos sale Mime para tenerlo en la cuenta y luego poderlo analizar. A ver esta monedita. Venga, confiamos en esta monedita. Mira, sí, dorado. Hay 2 dorados. Venga. Tiene que ser uno de ellos. Que ponga new. Vale. Vale. Venga, por favor, suertecita. ¡Ay, un Alberich! Me cago en Venga, sigue poniendo new, así que no es otro Alberich. Vamos.
Me sale un Fecdator. No. Terrible. Me salen 2 de la saga. Pero no es ninguno mime. Ay, qué mal. Venga, vamos al lío. Nos quedan 2 multis. No, no me sale en esta. Pues la última la tengo que dar emoción, ¿eh? Ya lo siento. Pero en la última hay que darle emoción aquí, lanzando otra vez la monedita. Intentaré conseguir los diamantes de todas formas para sacar al personaje estos días. Vamos. Fuego. Se recontrabugueó aquí la invocación y encima no me sale ninguno. ¡Oh! Terrible. Terribles las invocaciones por mime. Pues nada, tenemos unos cuantos días todavía por delante. 3 días para conseguir 8 invocaciones. Bueno, se intentará. Muchas gracias por haber visto este análisis de Hilda de Polaris. Nos vamos con la mala suerte de no haber sacado a mime. No pasa nada, no os preocupéis. Y ya sabéis, suscribiros al canal, dejar vuestro poderosísimo like y nos vemos en próximo contenido. ¡Hasta la próxima!